limpio soy por tu gracia que Él me rescató, transformado, salvo soy. Jesús, milagros suceden, no hay otro nombre igual. Milagros suceden, los cielos se abrirán. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar. Todo el mundo levante sus brazos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. En el nombre de Jesús declaramos victoria. En el nombre de Jesús declaramos milagros. Alguien que lo cree, levante un grito de júbilo. Quiero escucharlo, dice tu nombre. En tu nombre hay sanidad. Fuerte. En tu nombre. Decláralo sobre tu casa, fuerte. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar. En tu nombre hay sanidad. En tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar. En tu nombre hay sanidad. En tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¿Cansados? Bueno, vamos a levantarnos y vamos a entrar sin demorarnos la presencia de Dios y vamos a cantar, vamos a alabar a Dios, vamos a dejar la preocupación un instante y a intentar, como también decía Rodrigo el otro día, sentir lo que estamos cantando, que no sea solamente un tiempo de una canción, sino que podamos realmente adorar a Dios en espíritu y en verdad, con nuestro alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, que podamos realmente acompañar cada letra que decimos y Dios está en la alabanza de su pueblo. Si nosotros realmente nos acercamos a Él, Él también responde. Te invito a no perder esta oportunidad en esta tarde. Queremos cantar juntos esta canción que dice: traigo lo que tenga, mis afectos, mis coronas, mi orgullo también. Traigamos todo a sus pies y podamos también decidir levantar un altar donde Él es el que es levantado, donde es a Él a quien queremos honrar, no solamente aquí, sino a cada lado donde vayamos. Y no siempre es fácil afuera de mantener el ejemplo, mantener nuestro orgullo sujetado, pero es lo mejor que podemos hacer, pedirle a Dios que nos ayude. Y hoy te quiero invitar pues a que podamos levantar este altar de adoración juntos, entregándonos también como ofrenda viva. Amén. To
Sí, Señor. Gracias, Padre, por poder estar aquí en este lugar, Señor, por estos momentos, por tu presencia, Señor, por este tiempo donde nos podemos rendir a ti, Señor. Y ahora, Señor, te pedimos, Padre, que nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, nuestros sentidos espirituales puedan ser abiertos, Señor, para que tu palabra pueda llegar, Señor, pueda caer en buena tierra, pueda dar fruto, Señor. Te pedimos, Padre, que ahora todo pensamiento, todo aquello que pueda venir a distraer, Señor, Dios mío, pueda ser echado fuera, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora queremos centrarnos, Señor, alrededor de tu palabra, Señor, para poder escucharte, para saber más de ti, para saber tu corazón, Señor. Te amamos, Señor. Gracias por tu pueblo en este lugar, por cada hermano, por cada hermana, por aquellos que nos ven a través de las cámaras, Señor. Señor, gracias por tu bendición, Señor, por tu presencia en este lugar. Úsate de mí, Padre. Toma todo mi ser, me dispongo, Señor, para que tú puedas usarme, Dios mío, aún en medio de mi torpeza, debilidad, fragilidad, Señor. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Sí? Algunos más cansados que otros. Bueno, Dios nos ha dado la oportunidad. ¿Veis que parece que no ha pasado el tiempo del domingo aquí? Estoy aquí otra vez. Y nos ha dado la oportunidad de poder compartir la segunda parte. ¿Os acordáis que se quedó el domingo algo pendiente? Pues bueno, este segundo punto que quedó pendiente del mensaje del domingo pasado, como veis, no ha tardado y Dios lo ha dispuesto así. Dios ha querido que de alguna forma la primera parte y la segunda pudieran compactar y no pasase mucho tiempo, así que Dios sabe por qué y el por qué. Amén. Estamos dispuestos, disponemos nuestro corazón. Amén. El mensaje del domingo pasado se titulaba Ser y Hacer. Y tan solo pudimos tratar la primera parte, el ser. Y ahora tocaría la parte segunda, que sería hacer. Debemos ser, ¿alguien se acuerda? Bueno, pues vamos a empezar por la primera. Debemos ser discípulos. Menos mal, porque si no... Y ahora la segunda parte, por consiguiente, debemos hacer discípulos. Intentaré primeramente hacer un resumen muy breve, ¿vale? De lo que se habló el domingo pasado sobre ser discípulos. Para aquellos que no estuvieron, no lo escucharon, pero también para que podamos situarnos, ¿vale? Ubicarnos, contextualizar todo. Y si no lo escuchaste, el mensaje del domingo, pues a través de YouTube o de la web lo puedes escuchar. El domingo pasado hablamos de muchos aspectos que caracterizan a un verdadero discípulo de Jesús, ¿vale? Del Maestro, señalando que existen diferencias entre un simple creyente y un verdadero discípulo. A Jesús le seguían multitudes que creían en él, pero Jesús buscaba y se rodeaba íntimamente con discípulos, los cuales creían en él, pero no tan solo esto, sino que también le creían a él, aprendían de él, intimaban con él y fueron capacitados, enviados y usados por él. Algunos de los aspectos de los que hablamos y con los cuales nos evaluamos nosotros mismos para responder a la pregunta si soy o no un verdadero discípulo fueron los siguientes, ¿vale? Lo voy a leer rápido, seguro que ya vais refrescando un poquito. El discípulo debe amar al maestro por encima de todo, incluso de sí mismo. Cargar a la cruz, que significa muerte a sus deseos carnales, y vivir en sometimiento al señorío del maestro. Es un seguidor de Jesús que deposita plenamente su confianza en él, le cree, le sigue y se entrega. Tiene una relación estrecha, instructiva e imitativa con el maestro y tiene mayor revelación de quién es él, mayor
que el simple creyente. El discípulo está de continuo aprendizaje, aplica las enseñanzas bíblicas, experimenta crecimiento espiritual, madura espiritualmente. El discípulo no huele a estanque, sino a vida de Dios. La palabra de Dios y su aplicación deshace todo estanque, todo estancamiento en la vida del creyente, del discípulo. El discípulo es obediente, diligente, autodisciplinado y actúa y se mueve con la motivación de su maestro, esa motivación hacia los perdidos. El discípulo convive con las Escrituras y en consecuencia está en continuo cambio y transformación de su carácter. Quiere imitar y ser como su maestro. El carácter del discípulo está en tratamiento hacia la santidad y el parecerse al carácter de Cristo. El discípulo es miembro responsable del cuerpo, de la iglesia, busca cuidarla, que esté en paz, que esté unida. El discípulo está parado en verdades, en convicciones, no es fluctuante. El discípulo es capacitado, empoderado por el Espíritu Santo y usado ya que está entregado al Señor, sometido, remangado y preparado para entregarse. Y uno de los puntos de los que hablamos, uno de los últimos puntos, y que se nos invitó a valorar, es de ser discípulos, lógicamente, de Jesús, pero también de otros hermanos. ¿Os acordáis? De hermanos mayores, líderes, pastores, gente modelo en la congregación. Que tengan acceso a nosotros para instruirnos, corregirnos, impulsarnos, y también se dio ese ánimo a que esos hermanos mayores, líderes, modelos, puedan invertir su esfuerzo en discipular a los discípulos de la casa. Luego ilustramos todos estos puntos en una trayectoria de la vida del discípulo Pedro. ¿Os acordáis? Y termino este resumen con lo sustancial del mensaje, que sería: Jesús sigue buscando verdaderos discípulos enseñables para que aprendan, sean tratados, sean capacitados por el Espíritu Santo y usados por Él. Y repito literalmente, realmente creo en este tiempo frío y feroz que Dios está buscando y está más interesado en una iglesia de discípulos que en cualquier otra cosa. La pregunta que dejamos en el aire: ¿soy yo un verdadero discípulo? Y espero que después de todo lo que nos habló el Señor el domingo pasado, pues hayamos determinado en nuestro corazón poder ser esos verdaderos discípulos de Jesús. Y ahora sí, para dar paso a la segunda parte, señalizar en el último punto que nos quedamos. Un punto, una característica no negociable del discípulo. ¿Os acordáis cuál era? Que el discípulo tiene ¿qué? Fruto. El discípulo tiene fruto, produce fruto. Va apareciendo ese su maestro y hace discípulos. Un discípulo es productor, ¿os acordáis? Un simple creyente es consumidor, un discípulo da discípulos, un discípulo trae discípulos. ¿Os acordáis? Nos quedamos por aquí. Ahora escribía: ¿queremos que Jesús, en primer lugar, nos procese nuestro carácter? ¿Estamos dispuestos? Sí, es un primer paso. ¿Queremos que Jesús nos capacite? Sí, puede ser un segundo paso. ¿Queremos que Jesús nos use? Si tu respuesta es seria con respecto a que Jesús quiere, que Jesús desea que Dios te use, si eres realmente un discípulo, entonces nuestra misión es hacer discípulos. Dios quiere usarte para hacer discípulos. Decíamos que un discípulo es un seguidor de Jesús que lleva a otros a seguir a Jesús. Y con esto pasábamos a la segunda parte. 2. Hacer discípulos. No sé si os acordáis, pero hubo una frase casi imperceptible en la prédica de hace 2 semanas creo, de Ernesto. Al final de la prédica, yo estaba tomando nota en mi apunte, ahí con mi cabeza agachada, y de repente escuché la palabra discípulo. Y me levanté y digo: Señor, ¿en serio? No. Porque a veces pasa que cuando uno tiene que preparar un mensaje, está escuchando la predicación, pero Dios le está dando cosas que la está uniendo, ¿no? De hecho, Fran nos comentaba que el domingo pasado, escuchando de discípulos, Dios le dio una reflexión sobre la unidad de la iglesia. O sea que Dios a veces hace ese tipo de cosas, ¿no? Y yo estaba tomando mis notas y de repente levanté la cabeza y digo: ¿ha dicho discípulo? Porque yo ya estaba preparando cosas y el resto dijo literalmente que la iglesia tenga pasión por hacer discípulos. No sé si os acordáis, pero fue una frase casi imperceptible, ahí la soltó. Pero yo la agarré porque estaba recopilando cosas sobre discípulos. Vale,
Punto número 2, hacer discípulos. Comienzo diciendo que la misión del pueblo de Dios es llenar el Evangelio, el mundo del Evangelio, ¿vale? Este es nuestro deseo, sería una pregunta, pero esto dicho así de pronto y frío, hablar de un mundo entero saturado del Evangelio es hablar de una misión bastante compleja. No sé si lo pensáis. Pero para que esto se lleve a cabo, la iglesia local, y creemos en la iglesia local, que es clave para ello, la iglesia local ha de responsabilizarse de la necesidad espiritual de nuestro barrio, de Canfeu, Merinales y de nuestra ciudad, de Sabadell. Pero también, a la misma vez, cada discípulo debe hacerse cargo de la necesidad espiritual de su círculo de influencia. Mi vecino, mi primo, mi hermano. Y para esta labor compleja se requiere, otra vez me repito, discípulos. Necesitamos ser discípulos para llevar esto a cabo. De hecho, algo que me llamó la atención, mucho la atención, del libro del que comentaba el domingo que me pasó Fran, lo expresaba así: el negocio de la iglesia es hacer discípulos. Debemos de crecer en ser discípulos, pero el negocio es hacer discípulos. Una iglesia que está implicada en hacer discípulos está en los negocios del reino. Y no está ociosa. Sabemos que negocio es negar el ocio. Negocio significa negar el ocio. Cuando tú estás en tus negocios no estás de ocio, estás negándote el ocio, ¿verdad? El negocio significa negar el ocio. Si la iglesia no está haciendo discípulos, puede estar entretenida en otras muchas cosas que no es realmente el negocio del reino. Y por consiguiente puede resbalar y estar ociosa. Ahora, puede ser muy activa la iglesia y puede tener mucha actividad, pero si no está en la misión, en el negocio de hacer discípulos, corremos el riesgo de ser una iglesia ociosa. No es garantía de que una iglesia que tenga mucha actividad, es muy activa la iglesia, esto no es garantía de que estemos en el negocio del reino. ¿Vale? Una iglesia que no está por la misión de hacer discípulos puede estar entreteniéndose con hacer iglesia y no estar cumpliendo con la misión de la iglesia. Escribía también algo que anoté: el arte de hacer iglesia, porque a veces podemos enredarnos en el arte de hacer iglesia. El arte de hacer iglesia puede dejar fuera la verdadera misión de la iglesia. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Tiene sentido? Y a veces ocurre. Sigamos. Cuando soy un discípulo, nadie me tiene que decir que debo hacer discípulo. Es como si fuera nuestro ADN. El instinto de un discípulo es hacer discípulos. Pues un discípulo de Jesús continúa con la misión de él, que es hacer discípulos. Cada discípulo es potencialmente un reproductor de nuevos creyentes que discipula para que lleguen a ser nuevos discípulos. Ahora, quiero pararme en el texto central de Mateo 28, 19 y 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice, por tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos. Por un lado, vemos que Jesús sigue interesado en que los perdidos lleguen a ser discípulos. Id y hacer discípulos. Aquellos, a todas las naciones, a los perdidos, que sean discípulos. Pero no dijo id y hacer asistentes. No dijo id, llenar la iglesia de creyentes. Dijo id y hacer discípulos. Cuando habla de todas las naciones, podemos interpretar que los perdidos algún día llegarán a ser discípulos, esas naciones, esas personas, ¿no? Por la labor de la predicación. Y tiene sentido, ¿vale? Las naciones, los perdidos, un día llegarán a ser discípulos, si vamos a por ellos, ¿no? Pero esto de hacer discípulos nos suena más bien a una labor o a una misión aquí dentro de la iglesia. Discípulos, aquí.
¿no? Hacemos discípulos aquí dentro, con las personas que llegan. Pero el primer paso es hacer que la gente llegue, que llegue a la iglesia, ¿no? Pero, ¿y si entiendo que implícito o no en el texto está la idea de que las personas comiencen a ser discípulos antes de venir a la iglesia? ¿Antes de la conversión? Porque a veces pensamos que un discípulo comienza cuando se convierte. Ahora me explico, ¿vale? Para que no haya lío aquí. ¿No será que gastamos a veces demasiado tiempo y esfuerzo en ir detrás de la gente, a veces hasta dándole la chapa con el sermón, insistiéndoles que cambien su vida de desastre, de pecado, cosa que no pueden hacer porque son esclavos del pecado y no pueden dejar de pecar hasta que Jesús sea su Señor? Pero nosotros insistimos una y otra vez a que vengan a la iglesia como si cruzar esa puerta, ¿no?, fuera entrar en otra dimensión. Y llegamos a veces a desanimarnos, a frustrarnos, porque no quieren venir. No nos quieren escuchar. No quieren que les diga lo que tienen que cambiar. Y en la mayoría de las veces no nos han pedido consejo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Consejo a carretillas, ¿verdad? Pensamos que si cruzan esa puerta milagrosamente cambiarán y Jesús será su Señor. Es cierto que hay mucha más posibilidad porque aquí se predica el Evangelio que transforma. Pero no seríamos más productivos con respecto a lo que hablamos de hacer discípulos, aunque esto requiera un mayor precio por parte de nosotros. Si somos discípulos, ganarnos a esa persona como discípulos nuestros. Sigo explicándome. No con esto quiero decir que somos el maestro, no con esto quiero decir que somos sus líderes, no con esto quiero decir que somos sus pastores, ¿vale? Entenderme. Pero sí, lo más cercano a la moral de Dios y a las verdades y enseñanzas de Jesús, lo más cercano al Evangelio que les puede transformar, que tienen esas personas en nuestro círculo de influencia, no somos tú y yo. Es lo más cercano que tienen de la verdad de Dios, del Evangelio que los puede transformar. Y esto es lo que entiendo en el texto. Y hacer discípulos. A veces pensamos que el discípulo se hace aquí, entre nosotros. Hermanos mayores, como hablábamos, hermanos mayores discipulan a los hermanos menores, ¿no? Pero, ¿y la idea de ir y hacer discípulos a todas las naciones? ¿Tiene sentido? ¿Le encontráis ese sentido? Porque si nuestro objetivo es que las personas hagan la oración para recibir al Señor, respondan al plan de salvación, la trampa está en que no hacemos discípulos. Hacen la oración y automáticamente lo llevamos a la iglesia, allí los dejamos que se apañen, o que la iglesia se encargue de él y termine, en el mejor de los casos, siendo un creyente nominal. A veces, ¿ha hecho la oración? Venga, sí, pues, aquí te tienes que mover. Y hasta luego. ¿No? Podemos caer en esa trampa. Pero lo que Dios quiere es que hagamos discípulos, no gente que llegue aquí y se siente uno más. Gente que llegue aquí, uno más. Dios quiere que hagamos discípulos, porque el discípulo permanecerá y traerá otro discípulo. Y este es el sistema de Dios, el que funciona, hacer discípulos. Sí, al de la calle, a tu compañero de clase, ahí, hacer discípulos. Y creo que hay una gran diferencia entre a veces un evento evangelístico donde se predica el evangelio a personas y para mí, y lo veo como una asignatura personal y como grupo de jóvenes también, algo pendiente. ¿Por qué? Por el factor productivo. Me explico. Por el factor productivo, por el factor efectivo. Porque después de a veces salir a la calle, de hacer un evento, ¿no? Si no hay un seguimiento, quizás no volvamos a ver a esa persona a la que le hemos predicado el evangelio. Ya quizás no la volvamos a ver. Se sembró la semilla, es cierto, pero sabemos que la semilla cae en todo tipo de tierra. Y si no es regada, cuidada, no hay fruto. Por lo que deduzco que los eventos evangelísticos, sin una misión de la iglesia local, de seguimiento donde hagamos discípulos de esas personas, al final tienen muy poco efecto. No sé si estáis conmigo o a lo mejor es algo muy personal, pero cuando termino de hacer algún evento con el grupo de jóvenes,
siempre me cuestiono, ¿dónde está el fruto? ¿Qué hemos alcanzado? Seguimos. La pregunta es, ¿y cómo hacemos discípulos que nos sigan y luego los acercamos a Jesús para que sean sus discípulos? O sea, la secuencia sería, hagamos discípulos de la gente nuestra, con todo lo que hemos explicado, para que luego lleguen a ser discípulos de Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo hago discípulos? Muy sencillo. Sé que no voy a descubrir la rueda ni la pólvora, pero dediquémonos a esa persona. Todos tenemos a alguien a la que podemos acercarnos y ayudar. No necesariamente acerquémonos con un evangelio de impacto. ¿Me entendéis? Ese concepto de evangelio de impacto. Me acerco, pero me acerco con mi interés. Voy a soltarte el sermón. Ahí, ¡puf!, el evangelio. No necesariamente con esto. La gente tiene necesidades y primero tenemos que ministrarlas. Pasemos tiempo con esa persona, preguntémosle periódicamente cómo están y cómo le va, cómo está su familia. Invitémosles a un café un día, a comer otro día. Atendámoslas, ayudémoslas, enseñémoslas, que guarden todas las cosas que yo he mandado. Enseñémoslas. Pero cómo nos cuesta a veces detener nuestro ritmo e implicarnos por los demás. Y me pongo el primero en la fila, como siempre digo. Cómo nos cuesta a veces detener nuestro ritmo. Pero de eso se trata hacer discípulos. Estar por sus necesidades y salir de nuestro confort, pero si lo hacemos, tarde o temprano, sin darnos cuenta, esta persona nos estará siguiendo, porque hay atención y cuidado en ti. Ahí ya has ganado un discípulo. Y es ahí, en su necesidad ministrada por ti y por mí, que ella querrá ir donde tú vas. Tú eres discípulo de Jesús y esa persona también lo querrá ser. Y ya lo estará aprendiendo por tu ejemplo, por tus consejos bíblicos. ¿Entendéis? Y porque le enseñamos con nuestra vida las enseñanzas del Maestro. Lógicamente, necesitamos estar equipados por el Espíritu Santo. Ya lo hemos dicho, necesitamos al Espíritu Santo. Pero veamos este modelo de Jesús, cómo Jesús lo hacía, ¿vale? Hemos estado hablando de ministrar la necesidad, de estar por la gente. Al final la gente, como tú le atiendes, tienes paciencia con las personas, al final te sigue. Ay, ¿qué haces? Yo lo comentaba con una joven del grupo de jóvenes. ¿Y tú? Pues, ¿por qué no quedamos para merendar? Ok, merendamos. ¿Y tú qué haces los sábados por la tarde? Pues yo voy a la reunión de jóvenes. Cambiemos la mentalidad. Ven, entra. Hagamos discípulos y querrán ir donde nosotros estamos. Veamos cómo lo hacía Jesús con respecto a la necesidad. En Lucas 5, la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, un pescador, en ese tiempo no discípulo de Jesús, estaba en sus labores, ¿vale? Le rogó que le apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: maestro. Le dijo maestro porque lo vio enseñar, no que fuera su maestro en ese momento. Lo vio enseñar y por respeto, ¿no? Dice: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaremos la red. El pescador se sustentaba ¿de qué? De la pesca. Pero ¿qué había pasado esa noche? No habían pescado nada. Peces
peces era la necesidad de los pescadores, ¿cierto? No habían pescado nada. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Nunca lo había visto este texto así, pero Jesús estaba ministrando una necesidad. ¿Qué necesidad era? Peces, eran pescadores. Habían regresado, estaban limpiando sus redes y no habían pescado. Jesús estaba ministrando la necesidad de estos pescadores. Ahora, cuando Pedro ve la gran pesca que Jesús había hecho, o sea, que Jesús le estaba proveyendo, dice que cae de rodillas, hay un rendimiento. Luego dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hay convicción de pecado. Reconoce a Jesús como el Señor y se convierte en el discípulo Pedro. Jesús ministró la necesidad de Pedro y este se convirtió y este fue su discípulo. ¿Veis? Nunca yo lo había visto así. Vemos el milagro que se hizo, pero en verdad Jesús estaba ministrando la necesidad de esos pescadores. Luego Pedro vio: wow, ¿qué hay en ti? ¿No? Como nos ocurre, a veces ayudamos a la gente. ¿Y por qué lo haces? ¿Qué interés tienes? No, simplemente el amor de Dios está fluyendo a través de nuestra vida y estamos dando a las personas. Wow, ¿qué está pasando? ¿Y qué tienes tú? Y al final lo quieren, ¿no? Y al final se rinden y al final llegan a ser un discípulo de Jesús. Otro ejemplo, Lucas 19, Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Nos paramos aquí. ¿Jesús sabía que era un estafador? Claro que lo sabía, que era un pecador. Pero ¿qué hizo Jesús? No fue lo primero que señaló de Zaqueo: baja, pecador, que te tengo que dar una. No. Le dijo: baja, voy a tu casa. Así nosotros no debemos de señalar los pecados de los demás como carta de presentación, como bienvenida. La convicción de pecado es tarea del Espíritu Santo. A nosotros nos toca desprender el amor de Dios, primero. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Jesús siempre estaba rodeado de pecadores, comía con ellos, se relacionaba con ellos. Así también nosotros a veces debemos de salir de nuestro círculo y relacionarnos con la gente sin enjuiciar, implicarnos, tocar al pecador. Nosotros también somos redimidos, pero tocar, estar con la gente, estar cerca. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí vemos otra vez convicción de pecado y vemos transformación en Zaqueo. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, fue salvo, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué podemos destacar aquí? Que un gesto de atención de Jesús hizo que Zaqueo fuera salvo. Un gesto: voy a tu casa. Creo que esto nos enseña que para ganar discípulos, voy a tu casa. No quiere decir que te metas en su casa, sino quiero meterme, quiero interesarme por tu vida. Quiero estar en tus cosas. ¿Qué te preocupa? ¿En qué te puedo ayudar? Ahí se crean los discípulos. Un comentario de la YouVersion para clarificar esto, el 18 de enero, dice: más bien invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Dice: el siervo regresó y le informó esto a su señor. Entonces el dueño le mandó a su siervo: sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Lucas 14, 13, 21. Y escribía el comentario: me cuesta desligar esta parábola a las palabras de Jesús. No son los sanos
los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Aquellos que rechazaron la invitación a la cena excusándose, porque se iban a casar, porque tenían que probar su nuevo coche, son aquellos también enfermos, pero que no reconocen su necesidad de un médico, del médico. La humanidad está enferma del alma por causa del pecado, pero pocos reconocen de primera necesitar al médico y buscan excusas para tapar su necesidad. Entiendo en esta porción que la necesidad que vemos en la gente es el medio, la puerta de acceso a sus vidas para invitarlos a la cena. Corran a prisa y vayan a por los enfermos y necesitados. No siempre es fácil acceder a la gente, pero si mostramos atención por las personas y sus vidas, de un momento a otro podremos ver que la puerta se abre cuando nos dejan ver su dolor, su sufrimiento, el vacío, la desesperación, la necesidad. Por último, señalar que seamos sabios y fijémonos en cómo lo hacía Jesús. No siempre soltar el sermón y señalar las cosas que tienen que cambiar es el primer paso. Ministremos la necesidad del enfermo y en su momento presentémosles al médico. Si es que en este proceso no lo han conocido a través de nuestra acción y amor. La necesidad nos da el acceso a la vida y luego el Evangelio las transforma. Y hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Quería comentar así algunas cosas también. En varias ocasiones algunos jóvenes nos dicen, ¿no? Hemos invitado a tal compañero o amigo que venga a las reuniones de jóvenes. Los jóvenes se ilusionan por ello. E invitan a sus amigos y sus compañeros, pero tristemente el porcentaje de los que al final asisten a una reunión es muy, muy bajo. Y claro, pues nos desanimamos, ¿no? Los jóvenes se desaniman, se desalientan. Es como nos puede pasar a todos. Pero cuando entendí que había que hacer algo y que a veces perdemos la fuerza y el tiempo en hacer que la gente asista a una reunión, entonces cuando entiendo que tenemos que ir al modelo original de Jesús, que Él nos enseñó, a hacer discípulos. Y entiendo para el grupo de jóvenes, tomen nota los jóvenes, y para la iglesia que debemos emplear nuestras fuerzas en hacer discípulos, estar con la gente, ayudarla y estar en sus necesidades. Y luego querrán venir sin que los invitemos porque querrán estar donde tú estás, querrán ser como tú les has enseñado, querrán conocer tu familia, CFC, y querrán conocer tu Dios. Al final querrán conocer tu Dios, que eso es lo que nos interesa. Otra reflexión personal en forma de pregunta. Ya lo hemos comentado un poquito al principio. ¿Cuánto efecto a veces provocamos en las personas de nuestra ciudad con los eventos evangelísticos? Está bien, hay que seguir haciéndolo, hermano. Hay que seguir sembrando, hay que seguir haciéndolo. Pero, como decía antes, cuando terminamos un evento evangelístico, una salida, no puedo evitar pensar y evaluar si los medios que hemos usado, el trabajo, que a veces mucho trabajo, mucha inversión, el tiempo, etcétera, ha sido bien empleado. Y si luego ha habido fruto. Porque al final no estamos para cumplir un calendario de eventos o de salida evangelística. Trabajamos para obtener fruto. Gente que conozca a Dios y le siga. Esa es la realidad. Pasan los años y no estamos para perder el tiempo en jugar a ser un grupo de gente que hace cosas para la ciudad, en la calle. Estamos para redimir el tiempo y ser efectivos. El tiempo se acaba y tenemos que preguntarnos, ¿estoy siendo o estamos siendo efectivos? Después de todo, la pregunta tiene que ser, ¿alguien se ha entregado al Señor? Porque vamos en serio, ¿o no? En nuestra inversión y no estamos jugando. Aunque no queramos, nos hacemos mayores. Es una realidad. Cumplimos años. Y personalmente, cada vez tengo menos ganas de hacer cosas por hacer. No sé si os pasa. Cuando eres niño te da igual lo que hacer, hay que hacer.
da igual lo que sea. Pero pasan los años y con respecto a la misión que tenemos, cada vez tengo menos ganas de perder el tiempo, de hacer por hacer, porque a veces se emplea mucho esfuerzo. Debemos emplear nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra economía, nuestra fuerza en aquello que es trascendente, y hacer discípulos es trascendente. Cuesta un trabajo, una inversión, pero si termina siendo salvo, que de esto se trata la comisión que se nos encargó como iglesia, entonces ese discípulo es trascendentemente eterno, es trascendentemente importante. Y en ello merece la pena toda inversión, porque fue salvo. Y lo único que podemos sacar de esta tierra, dice que nunca nos llevaremos nada, pero son las almas que a través de Jesucristo llegan a ser salvas. Es lo único. Y sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, 1 Corintios 15, 58, y que la semilla hay que sembrarla y esparcir el Evangelio a todo lugar. Pero creo que algo está fallando. Los grandes y espectaculares eventos de luces y grandes equipos de sonido como medio para que la gente se acerque a Jesús. Aclarar que no estoy en contra de ello, lo aclaro para nada. Yo he estado, he asistido en muchos, pero tristemente, ¿en qué queda? Queda poco. Queda muy poco de esas luces o esos sonidos llamativos. A veces el sermón, como digo, en momentos inoportunos. A veces el evangelio a golpe no produce nada en las personas. La gente está cegada por sus necesidades. Y no ven otra cosa, aunque le estemos presentando lo mejor, que se lo estamos presentando a Jesús. Pero no lo ven, hay mucha necesidad que ciega, aparte de otras cosas, ¿no? Pero asegurémonos que nuestras acciones y palabras avalan el Evangelio. Y con esto vivamos, y con esto transfiramos esa vida. Jesús nos enseñó cómo hacerlo y en qué invertir nuestras fuerzas. Id y haced discípulos. Por eso creemos firmemente en la labor de la iglesia local orgánica, que tiene vida de Dios, que transfiere esa vida a su círculo de influencia, que busca y hace discípulos. Si cambiamos nuestra forma de ver la predicación y vivimos para hacer discípulos, esto va a revolucionar nuestras vidas. Va a revolucionar nuestra efectividad y va a revolucionar nuestra congregación. Y no vamos a adentrarnos en cálculos numéricos, pero, quiero poner un ejemplo, pero demostraríamos que haciendo discípulos, que hacen discípulos, y esto a la vez hacen discípulos, se salvan más personas que haciendo simple creyente. Se ve claro, así simple dicho, un discípulo que hace discípulos, y ese discípulo hace otro discípulo, y ese discípulo hace otro discípulo. En cuestión de salvación, hay más personas salvas que haciendo un simple creyente, que viene, se sienta y en un creyente nominal. Vale. Un ejemplo rápido. Si cada uno de los discípulos de CFC, supongamos que en CFC hay 160 discípulos. No lo sé si me he quedado corto, ojo, me he pasado, no lo sé. Ojalá me haya quedado corto. Pero pensar que en CFC hay 160 discípulos y cada discípulo trajese e hiciese un discípulo en cuestión de un año. No un simple creyente, ¿vale? Un discípulo, un verdadero discípulo. Ese discípulo haría otro discípulo en el siguiente año. Parece que estoy dando una clase de matemáticas, ¿vale? Por lo que en 2 años, en CFC, seríamos 640 discípulos aproximadamente más creyentes, ¿vale? Y en 3 años seríamos 1.280 discípulos más creyentes. Y solo estamos hablando de hacer un discípulo anual, ¿vale? Para que lo veáis más notablemente, en cuestión de 5 años, los 160 discípulos de CFC que se comprometen a discipular en un año a una persona y esa persona a discipular a otra, en cuestión de 5 años, CFC tendría 5.120 discípulos más creyentes en 5 años.
Tela, ¿no? En cambio, si ganamos una media de 70 nuevos creyentes, no discípulos, creyentes anuales, que ya son bastantes, 70 creyentes, o sea, el año que viene, 70 personas más. Creyentes, no discípulos, creyentes. CFC tendría en cuestión de esos mismos 5 años 350 nuevos creyentes. Comparamos 5.120 discípulos a 350 creyentes en 5 años. Estamos hablando así a voz de pronto de 4.700 aproximadamente la diferencia. 4.700 personas. Esto se debe a que el discípulo se compromete a hacer un nuevo discípulo y ese discípulo a hacer nuevo discípulo. En cambio, el simple creyente son consumidores, como dijimos, pero no están implicados en hacer discípulos, por lo que ellos no lo son. Y los nuevos creyentes se van añadiendo, pero no son productores. ¿Se entiende? O sea, la diferencia está en que el creyente viene, se sienta y consume. En cambio, el discípulo que hace discípulo, hace otro discípulo y al final se multiplica. Son números, es verdad. Son números. Parece que nos ilusionamos en cierta manera, pero son números. Y también hay muchos factores que influyen en ello, ¿vale? No serían números exactos. Pero para que vierais la diferencia. Para que vierais la diferencia de lo efectivo que es hacer discípulos a hacer un simple creyente que entra por la puerta y te presento a la gente y hasta luego, ¿no? La diferencia. Y claro, a veces podemos pensar, ¡guau, 5.000! Si de veces fuéramos 5.000. No estoy hablando en términos de, ¡guau, vamos a llenar la iglesia, nos vamos a otra nave, llenamos la nave! No estoy hablando de eso. Estamos hablando del corazón de Jesús, que es que la gente se salve. Al final, el modelo que Jesús nos dijo que hiciéramos es súper efectivo, hacer discípulos. ¿Por qué? Porque Él quería que la gente se salvara. Así que si cogemos este modelo, podemos multiplicarnos, no para llenar CFC, sino que Sabadell sea llena del Evangelio, saturada por el Evangelio. Así que volvamos al modelo de Jesús, vivamos haciendo discípulos, cambiemos nuestra mentalidad, somos discípulos y estamos para hacer discípulos. Cada creyente es un misionero, cada creyente está en misión. Y hacer discípulos no es una labor exclusiva de pastores, líderes o maestros. Dios te dio un discípulo. Si Dios te dio un discípulo, discipúlalo tú. Si Dios me dio un discípulo, lo discípulo yo. Entenderme. En ese caminar, en ese estar con Él. Luego llega a la iglesia, se hace miembro, es un discípulo productivo y ahí entra pastores, líderes. Entenderme. ¿Me entendéis, no? ¿O he creado alguna confusión con esto? Vale. Así que pidamos a Dios que nos haga discípulos y que nos ayude a ser discípulos. Que nos dé sensibilidad espiritual, discernimiento para detectar la necesidad de las personas. Que esto a veces pensamos que la gente está bien y a veces hasta no lo creemos, que están bien. Que Dios nos dé discernimiento y nos dé fuerzas para discipular. Que esto está muy bien dicho. Hagamos discípulos. Ahora, comienza a hacer un discípulo. Y te vas a ver el momento en el que te apetecería estar en el sofá, pero te tienes que remangar porque has quedado para hablar, porque has quedado, porque hay una necesidad, porque quiere contarte algo. Hacer discípulos, como hemos dicho, hay que negarse. Y Dios ama a las personas. Y nosotros amamos la misión de Jesús, el corazón de Jesús. Y si lo amamos a Él por encima de todo, que es una característica básica del discípulo, nos toca remangarnos. Y que Dios nos dé pasión por hacer discípulos. Y todo lo que hemos hablado se traduce a ser una iglesia orgánica y una congregación hormiguero, lo que siempre hemos estado hablando. Una iglesia orgánica, una iglesia hormiguero, que está en su barrio, que está en su ciudad, y cada uno en su lugar busca la oportunidad de hacer un discípulo y lo lleva a cabo. Otro comentario de la YouVersion, voy a leer solamente, dice, el 17 de enero
¿A qué se parece el reino de Dios? Continuó Jesús. Se parece a un grano de mostaza. Creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Volvió a decir, es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Lucas 13, 18, 21. Leía un comentario sobre este versículo de la Nueva Traducción Viviente, la Biblia de Estudio, dice, la expectativa general era que el Mesías sería un gran rey y líder que liberaría a la nación del control romano y restauraría la antigua gloria de Israel. Sin embargo, Jesús dijo que su reino empezaría sin llamar la atención. Sería como una pequeña semilla, como un poco de levadura. Con el tiempo, el reino de Dios se extendería hasta cubrir el mundo entero. Y el comentario dice, Dios cuenta para extender su reino con su pueblo, silencioso quizá, pero orgánico, con vida en sí mismo que transfiere vida. El reino se extiende a través de la Iglesia de Cristo. Cada creyente debemos ser un misionero en nuestro círculo de influencia para extender el reino. Si entendiéramos que somos discípulos en misión y que estamos para hacer discípulos y estamos convencidos de ello, que es el plan y la voluntad de Dios, entonces nuestra forma de vivir, nuestra forma de invertir en nuestra vida sería otra. Sería otra. Y estoy terminando. El ánimo para esta tarde es que estemos atentos a aquellas personas, pues que Dios pone a nuestro lado con necesidad. Y veamos la oportunidad, estemos siempre atentos, veamos la oportunidad de hacer un discípulo. Quizá ya lo tengas, quizá ya lo tengas y no lo has detectado, pero quizá esa persona que te pregunta o te pide un consejo, que alguna vez se ha interesado por tomar un café contigo, quizá sea potencialmente tu discípulo y no lo sabes. Que podamos ver con los ojos de Jesús, cambiemos nuestra manera de ver a las personas y sus necesidades, cambiemos nuestros comentarios, ese típico comentario, es que esta juventud está fatal, ¿no? El mundo está hecho un desastre. Este tipo de comentarios, ¿no? Y veamos a las personas con la compasión con Jesús, con la que Jesús la vio como oveja sin pastor. Y en vez de decir, qué fatal están las personas, cuánta maldad, cómo está este mundo, pidámosle a Dios que nos use y ponga en nosotros pasión por hacerle un discípulo. Un clamor verdadero en nuestros corazones por los perdidos y que el Espíritu Santo nos guíe, nos tome y nos use para alcanzarlo. Amén. Vamos a terminar con una oración, pero antes no creo que debamos de dejar este mensaje, bueno, hay que hacer discípulos, ¿no? Creo que deberíamos de pararnos un minuto y que en esta tarde salgamos retados por Dios, a poner en práctica y a comprometernos con la misión de hacer un discípulo. Pensemos en alguien de nuestro círculo de influencia. Permitamos que Dios nos muestre esa persona, pero esa persona con cara y nombre, ¿vale? No, una persona con cara y nombre y apellido, ¿vale? Y decidamos delante de Dios comprometernos a estar a su lado, invertir en ella y comenzar un proceso para hacerla un discípulo y que al final llegue a ser un discípulo de Jesús, que conozca a Jesús. Busquemos hacer un discípulo, uno a la vez. No te llenes la cabeza de todos mis hermanos, que está bien. Alguien cercano, alguien con el que convives, con el que puedes compartir. Un discípulo a la vez. Si nos rechazan, que ocurre, que puede ocurrir, continuemos ahí en amor. Si finalmente nos piden que le dejemos, busquemos otra persona, busquemos otro discípulo. Pero estemos por las personas. Este es el negocio de la iglesia, es nuestro negocio. No estemos ociosos con respecto a la misión, a la comisión que Jesús nos dejó. Queremos que las personas conozcan a Jesús. ¿Es así? ¿Vamos en serio? Si es así, pues entiendo que este es el modelo de Jesús. Hagamos discípulos, estemos con las personas, acerquémoslas a Jesús. Amén.
pues sin más, si queréis, podemos ponernos en pie. Y hacemos una oración. Y después de la oración, no sé si, Nabil, puedes poner la canción. Terminamos con una oración, una canción que hoy he escuchado, es muy antigua, pero me recordaba la predicación y que podamos meditar y pensar, quizá en este tiempo podamos identificar esa persona, ese discípulo que Dios quiere darte. Señor, muchas gracias, Padre, por corregirnos, por hacernos reflexionar sobre tu modelo, Señor, cómo tú quieres hacer las cosas, Señor, cómo quieres que hagamos las cosas, Señor. Padre, te pedimos, Señor, pues también perdón, Dios mío, por las veces que hemos invertido y quizá no hemos tenido una motivación correcta, Señor. Por las veces, Señor, que hemos desgastado fuerza, inversión, economía, recursos, tiempo y no hemos sido efectivos en tu reino, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayude a ser discípulos, Señor, que nos dé discernimiento, que nos enseñe, que nos muestre esa persona a la que podemos acercar a ti, Señor. También que nuestras vidas, nuestras acciones puedan reflejar y avalar el Evangelio y que las personas puedan verlo, que seamos esas cartas leídas, Señor, para esas personas, Dios mío. Queremos llevarte a todo lugar, Señor. Gracias por esta noche, por tu palabra. Gracias por los hermanos aquí. Padre, que nos inquiete realmente en nuestro día a día a buscar un discípulo. Uno a la vez, tal vez, pero un discípulo. Y ayúdanos a esforzarnos en ello, Señor, para cumplir con la comisión de llenar este mundo de tu Evangelio, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por tu presencia y por hablar a nuestros corazones, Señor. A ti sea la gloria siempre, Señor. En el nombre de Jesús.